Los bancos más grandes del mundo están empezando a colapsar. Las instituciones que alguna vez fueron los pilares de la economía occidental ahora están comenzando a hundirse. Este mismo mes, Credit Suisse se ha visto obligado a reestructurarse después de perder la mitad del valor de las acciones en solo un año. Deutsche Bank también se enfrenta a algunas pérdidas graves, con el precio de sus acciones cayendo más de una cuarta parte en los últimos meses. Muchos economistas predicen que Deutsche Bank podría llegar a quebrar el próximo año, y parece que esta es una historia que se repite también en otras grandes instituciones. Incluso Morgan Stanley cerró recientemente una de sus empresas, perdiendo más de 900 millones de dólares en el proceso. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues la realidad es que existen varias razones de peso por las cuales estos grandes bancos están colapsando. En el vídeo de hoy vamos a ver en orden de relevancia cuáles son las principales circunstancias que están poniendo a los bancos en una situación extremadamente comprometida. Quédate hasta el final del vídeo, porque cuando expliquemos la última razón es cuando entenderás de verdad la gravedad de todo este asunto. De momento comencemos por la quinta razón por la que los principales bancos están colapsando. Las obligaciones garantizadas por deuda son como una especie de paquete de deuda toda junta, y este es uno de los motivos por los cuales los bancos están perdiendo gran parte del valor de sus acciones en este momento. Normalmente, estas obligaciones de deuda garantizada son una buena inversión cuando el panorama económico es estable, porque la mayoría de préstamos que forman parte del paquete de deuda son fácilmente reembolsables. Sin embargo, si ocurre algún tipo de crisis y las cosas dejan de ir bien, las obligaciones garantizadas por deuda pierden parte de su valor. Esto sucedió, por ejemplo, justo antes del desastre de las hipotecas en el año 2008. Los bancos crearon de la nada este tipo de derivados financieros, llenándolos con préstamos incobrables, por lo que cuando la cosa se comenzó a torcer, salió a relucir la burbuja de deuda que se había estado creando. Cuando esta burbuja explotó y los bancos descubrieron que los miles y miles de millones que tenían exposición a las obligaciones de deuda garantizada valían cero, ya era demasiado tarde para reaccionar. A pesar de que podías pensar que los bancos han aprendido la lección, realmente no lo han hecho porque el dinero que ofrecen este tipo de derivados financieros es demasiado grande como para ser ignorado. Una vez tras otra, las grandes instituciones financieras a nivel mundial han estado aprovechando todas y cada una de las oportunidades que han tenido para ganar más dinero. Los bancos han estado cometiendo los mismos errores que en el pasado, y las consecuencias caerán sobre todos y cada uno de nosotros, porque cuando la economía colapsa, son los contribuyentes los que en la última instancia tienen que rescatar el sistema. Ahora, las obligaciones garantizadas por deuda están de vuelta. El mercado de los CDOs, por sus siglas en inglés, está en auge y se espera que alcance los 160.000 millones de dólares en 2026, cerca de los niveles de 2008. Los bancos y la gente que los gestiona saben que tienen cierta inmunidad delante de la justicia. De hecho, casi nadie fue arrestado después de que colapsara la economía mundial en 2008. Si los bancos vuelven a colapsar, los gobiernos del mundo van a rescatarlos nuevamente, un rescate que será pagado con tus impuestos. Sin embargo, este solo es el comienzo de las acciones imprudentes que han estado llevando a cabo los bancos en la última década. Continuando con la lista, el cuarto motivo por el cual los bancos se encuentran en un gran problema es la corrupción. Deutsche Bank y Credit Suisse han estado involucrados en numerosos escándalos en los últimos años, y cada año han ido empeorando. Credit Suisse es la prueba de la profunda corrupción bancaria que existe de forma sistémica en la industria. Deutsche Bank también ha estado involucrado en numerosos sobornos y casos de corrupción, al igual que la mayoría de los otros bancos de todo el mundo. Por ejemplo, a finales del 2016, Credit Suisse había prestado más de 1.300 millones de dólares a Mozambique, uno de los países más pobres del mundo. Ese dinero tenía que ir destinado a la industria pesquera, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Con más dinero fluyendo en la economía, se generarían más puestos de trabajo, habría más dinero para gastar y la rueda se retroalimentaría. Sin embargo, esto parecía demasiado bueno para ser verdad, y gran parte de este dinero desapareció en extrañas circunstancias. De hecho, una gran parte de los fondos nunca llegaron a las personas que tenían que recibirlo, sino que fue directamente a los bolsillos de los funcionarios corruptos del gobierno de Mozambique. De todo ese dinero se calcula que unos 50 millones fueron empleados en sobornos a los banqueros de Credit Suisse, para que los funcionarios corruptos de Mozambique pudieran seguir teniendo tratos favorables a la hora de recibir préstamos.
También hay una larga lista de comisiones y muchos otros percances relacionados con la corrupción. Al final, la ya frágil economía de Mozambique terminó colapsando, al mismo tiempo que se llenaban los bolsillos de unos pocos banqueros que se volvieron exageradamente ricos. Cuando la verdad salió a la luz, Credit Suisse fue multado fuertemente. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente aprendieron la lección? Pues la respuesta es que no. Cada día se descubren más escándalos. En 2018 tuvieron que pagar 77 millones de dólares después de haber sido expuestos a una corrupción similar en la región de Asia-Pacífico. Los bancos cada vez generan más controversia y menos confianza. Esto lleva a que cada día sean más las personas que prefieren tener sus ahorros fuera del banco y que las cotizaciones de mercado de estas grandes instituciones se vean altamente afectadas. Recientemente, Citigroup también fue multado por un regulador con 400 millones de dólares después de asociarles a prácticas comerciales riesgosas. A la mayoría de los bancos no les ha importado nunca las consecuencias de sus acciones en la sociedad. Miran por su propia compañía, y es por esta razón que, en medio de una recesión como la actual, la pérdida de confianza sobre estas entidades es más grande que nunca. Ahora bien, podríamos estar hablando de esto durante horas, así que será mejor que pasemos a la tercera razón por la cual los bancos están a punto de sufrir un gran colapso. Esta tiene relación con los CLOs, que en español serían las obligaciones de préstamo garantizados. Este derivado financiero es una de las cosas más increíblemente dañinas para todos y cada uno de nosotros, y seguro que nunca habías oído hablar de ella. Los CLOs son muy similares a los CDOs, que hemos visto al principio. Sin embargo, los primeros, a diferencia de los CDOs, están compuestos por deuda comercial y corporativa en lugar de bonos hipotecarios. Normalmente, estas obligaciones de préstamos garantizados están compuestas por deuda mala con grandes riesgos de incumplimiento. A pesar de ello, los bancos tienen miles de millones de dólares en este tipo de préstamos. Históricamente, siempre han sido una inversión segura. Las empresas, por norma general, tienden a pagar sus préstamos y por lo tanto el riesgo de que estos préstamos sean incobrables tiende a ser reducido en una situación económica normal. El problema llega cuando la economía entra en recesión y las empresas dejan de facturar y de ganar tanto dinero como solían hacer. Ahora mismo ya hay un número considerable de compañías que están comenzando a incumplir con sus préstamos, y viendo las previsiones económicas que se avecinan para 2023, los presagios no son precisamente buenos. Cuando comenzó la pandemia, el número de CLOs creció de forma alarmante. En marzo de 2020, los precios de los CLOs se desplomaron. Ahí fue cuando los bancos se dieron cuenta por primera vez de que estos productos eran extremadamente riesgosos, porque con las empresas paradas y sin funcionar, su riesgo de impago sobre los préstamos incrementaba drásticamente. Si finalmente las compañías no podían devolver sus préstamos, el banco podría llegar a quebrar y el riesgo sistémico se podría extender por todo el sistema financiero. A pesar de esto, la mayoría de entidades una vez más no tuvieron en cuenta este riesgo. Por ejemplo, Citigroup compró CLOs por valor de 2.000 millones de dólares, mientras eran baratos, y ganaron 100 millones de dólares vendiéndolos más tarde. Esta forma de hacer dinero fácil es adictiva para los bancos. Wells Fargo tiene casi 40.000 millones de dólares invertidos en CLOs, y esto es solo lo que sabemos, ya que las entidades financieras tienden a ser muy cuidadosas a la hora de ocultar este tipo de inversiones. Las obligaciones de préstamo garantizados tienen la capacidad de afectar a toda la economía, y si afecta a la economía global, también lo hace la sociedad, y como consecuencia este fenómeno se termina extendiendo por todo el mundo. Hablamos de negocios, familias, trabajos y un largo etcétera. A medida que empeora la situación global, más riesgo de impago existe sobre los CLOs. Los bancos se han vuelto a exponer a grandes cantidades de riesgo y ya hemos visto hasta dónde están dispuestos a llegar para obtener ganancias. Esta falta de responsabilidad nos lleva a la segunda razón de la lista, el exceso de confianza. Los bancos se han hecho impresionantemente ricos a expensas del mundo. Existe un sistema llamado LIBOR. Esta es una herramienta que, en principio, estaba destinada a regular los bancos, sin embargo terminó como otra forma de explotación. El LIBOR es la tasa de oferta interbancaria de Londres y se trata de un tipo de cambio general para las tasas de interés de los préstamos entre los grandes bancos que operan en Londres. Esta tasa de interés es aplicable a más de 350 billones de dólares en activos, por lo que tiene implicaciones de gran alcance, desde hipotecas hasta préstamos para estudiantes. También pretende establecer como una especie de control sobre el sistema financiero.
Cuando los bancos se dieron cuenta de que podían manipular esta tasa, comenzaron a trabajar para cooperar en su propio beneficio. Según el Financial Times, la manipulación del LIBOR ha sido común desde por lo menos 1991 y continúa hasta principio de la década del 2010. Esto significa que durante más de 2 décadas Deutsche Bank, Barclays, Citigroup, JP Morgan y el Royal Bank of Scotland han estado manipulando el LIBOR. Cuando todo esto se descubrió, solamente 5 banqueros fueron declarados culpables. Hay que tener en cuenta que esta es solo una de las piezas del rompecabezas, porque los bancos están constantemente manipulando los mercados. Si tenemos en cuenta el número de estafas en las que se han visto envueltos y las consecuencias que han tenido, es completamente normal que no tengan miedo a ser atrapados porque saben que no pueden caer, ya que detrás va a estar siempre el gobierno para rescatarles. Su exceso de confianza los lleva a no tener miedo de colapsar, y si les multan, simplemente pagan la factura y ya está. Esta circunstancia afecta a las cuentas de millones de personas, afecta a la deuda de los gobiernos, afecta a los hogares y a países enteros. Pero al final no es oro todo lo que reluce, y esta circunstancia nos lleva a la razón número 1 por la cual los bancos pueden colapsar. La banca de inversión ha experimentado pérdidas significativas en los últimos años. Los bancos saben que se avecina una gran crisis y han estado luchando para ganar dinero de cualquier manera posible. Los factores macroeconómicos que se han estado gestando durante estos últimos 2 años les están a punto de explotar en la cara. Hablamos de guerra, escasez en la cadena de suministro y los efectos masivos del COVID. Tenemos delante una recesión sin precedentes de la economía mundial y los bancos tampoco se van a salvar de esta situación. Con esta recesión, mucha más gente terminará de perder la confianza en los bancos. Las acciones de estas entidades se verán duramente castigadas y esto se llevará por delante gran parte de sus ganancias. El propio CEO de JP Morgan afirmó que está llegando un huracán, y teniendo en cuenta el castillo de naipes que se ha construido, es muy probable que la mayoría de bancos no sobrevivan a la tormenta. Los principales gobiernos del mundo ya se están preparando para rescatar, una vez más, a los principales causantes del colapso del sistema financiero, y como ya hemos comentado en varias ocasiones durante el vídeo, todos nosotros pagaremos esta factura. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de apoyar el contenido con un like y de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Muchas gracias por ver Lecturas Millonarias un día más y nos vemos en el próximo vídeo.